la experiencia más fundamental de la existencia humana, la sensación más íntima y constante que define nuestra realidad, es una ilusión. El incesante paso del tiempo, el río que sentimos fluir desde el pasado, a través del fugaz presente y hacia un futuro incierto, no es una propiedad fundamental del universo. Esta no es una afirmación filosófica o una metáfora poética. Es la conclusión sorprendente y profundamente extraña a la que apuntan nuestras dos teorías más exitosas sobre la realidad: la teoría de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Según estas teorías, que describen el universo a las escalas más grandes y más pequeñas, el pasado no ha desaparecido y el futuro ya existe. Toda nuestra historia, desde el primer instante del Big Bang hasta la última estrella que se extinguirá, podría existir simultáneamente en un vasto y estático paisaje de 4 dimensiones. Lo que nosotros percibimos como el flujo del tiempo sería simplemente el foco de nuestra conciencia iluminando, momento a momento, una escena tras otra de una película que ya está completamente filmada. Esta idea es tan contraria a nuestra intuición que parece imposible. Sentimos el paso del tiempo en cada latido de nuestro corazón, en el envejecimiento de nuestros cuerpos, en el recuerdo de un ayer y en la anticipación de un mañana. El tiempo gobierna nuestras vidas, dicta nuestros horarios y nos recuerda nuestra propia mortalidad. Es el lienzo sobre el que se pintan todos nuestros momentos. ¿Cómo podría ser una ilusión? Y sin embargo, la física moderna nos presenta este profundo enigma. Nos dice que la realidad fundamental del universo es atemporal. El secreto que el título de este documental promete desvelar no es una conspiración de científicos, sino una verdad sobre el cosmos que la propia naturaleza parece ocultar detrás del velo de nuestra percepción humana. Es el secreto de que hemos evolucionado para percibir un río que fluye, cuando la realidad fundamental podría ser más parecida a un lago helado, donde cada momento está congelado en su lugar para siempre. La historia de cómo llegamos a esta conclusión es uno de los mayores logros intelectuales de nuestra especie. Es un viaje que comienza con nuestra idea más básica y cómoda del tiempo y termina en los límites más extraños y alucinantes de la ciencia. Durante siglos, la visión científica del tiempo fue la de Isaac Newton, un reloj universal, absoluto y majestuoso, que marcaba el mismo segundo para todos, en todas partes. Era una idea simple y ordenada. Pero a principios del siglo XX, Albert Einstein demolió por completo esa certeza. Con su teoría de la relatividad, demostró que el tiempo es maleable. El tiempo puede estirarse y contraerse. Dos relojes perfectamente sincronizados pueden desincronizarse si uno de ellos viaja a gran velocidad o se acerca a un campo gravitatorio intenso. El tiempo, demostró Einstein, no es universal, es personal, y no está separado del espacio. Ambos forman un tejido unificado, el espacio-tiempo. Esta fue la primera grieta en nuestra concepción del tiempo, pero la grieta más profunda y definitiva vendría del estudio del mundo subatómico. Allí, en el reino de la mecánica cuántica, la realidad se comporta de maneras que desafían la lógica, y el concepto mismo del tiempo parece desmoronarse hasta desaparecer por completo. Antes de adentrarnos en las teorías que sustentan esta increíble afirmación y de explorar cómo nuestro propio cerebro podría ser el arquitecto de esta ilusión, haremos una pequeña pausa. Nos gustaría saber si alguna vez has tenido una experiencia donde el tiempo pareció acelerarse o detenerse por completo. Puedes compartir tu historia en los comentarios. Y si disfrutas de estos documentales que desafían la percepción de la realidad, considera suscribirte para no perderte futuros viajes. Ahora, con la premisa establecida, podemos delinear el viaje que emprenderemos juntos. Este documental te guiará paso a paso a través de la deconstrucción del tiempo. Primero se establecerá la visión clásica, la idea de la flecha del tiempo gobernada por la entropía, la única ley física que parece darle una dirección. Luego, se detallará cómo la relatividad de Einstein rompió el concepto de un tiempo universal y nos introdujo en la extraña idea de un universo bloque, donde todo existe a la vez. A partir de ahí, nos sumergiremos en el abismo de la física cuántica para descubrir el problema del tiempo.
el hecho de que en las ecuaciones que describen la realidad fundamental, el tiempo simplemente no existe. Exploraremos las teorías más vanguardistas que sugieren que el tiempo no es fundamental, sino una propiedad emergente, algo que nace de las extrañas reglas del entrelazamiento cuántico. Después de examinar el universo exterior, giraremos la lente hacia nuestro universo interior, analizando cómo la neurociencia explica la forma en que nuestro cerebro construye la sensación subjetiva del paso del tiempo y la ilusión de la hora. Finalmente, se unirán todas estas piezas para ofrecer una nueva perspectiva sobre la existencia, una en la que la vida no es un viaje fugaz por un río que desaparece, sino la contemplación de un paisaje eterno y completo. Este es el camino para entender el secreto que la física cuántica intenta ocultar. Si, como sugiere la física fundamental, el tiempo no fluye, entonces la ciencia se enfrenta a su pregunta más difícil. ¿Por qué todos y cada uno de nosotros experimentamos lo contrario de una forma tan vívida e innegable? Nuestra percepción más básica de la realidad es la de un movimiento constante y en una sola dirección. A esta experiencia universal, el astrofísico Arthur Eddington le dio un nombre en 1927, la flecha del tiempo. Esta flecha describe una asimetría fundamental en nuestra experiencia. Recordamos el pasado, pero no el futuro. Las causas siempre preceden a los efectos. Nacemos, envejecemos y morimos, en ese orden inalterable. Si dejas caer un vaso de cristal, este se estrella contra el suelo y se rompe en 1000 pedazos. Nunca vemos a los 1000 pedazos saltar del suelo para reensamblarse y formar un vaso perfecto en nuestra mano. La flecha del tiempo parece ser una regla férrea y universal de la existencia. ¿Pero de dónde viene? Si un científico quisiera encontrar la ley física que da origen a esta flecha, se encontraría con un profundo y desconcertante misterio. Al examinar las leyes más fundamentales de la naturaleza, desde el movimiento de los planetas hasta la interacción de las partículas subatómicas, los físicos descubren que son, en su inmensa mayoría, simétricas en el tiempo. Esto significa que las ecuaciones que describen estos fenómenos funcionan perfectamente bien si el tiempo corre hacia adelante o si corre hacia atrás. Las leyes de la gravedad de Newton o de Einstein no tienen una preferencia por una dirección del tiempo. Un vídeo de la Tierra orbitando al Sol, si se reprodujera en reversa, mostraría a la Tierra orbitando en la dirección opuesta, pero no violaría ninguna ley física. El movimiento sería perfectamente válido. Lo mismo ocurre con el electromagnetismo. Un vídeo de dos electrones repeliéndose mutuamente también se vería completamente normal al revés. Incluso en el extraño mundo de la mecánica cuántica, las ecuaciones fundamentales que gobiernan la evolución de una partícula son, con una excepción muy técnica y rara, reversibles en el tiempo. Las reglas subyacentes del juego cósmico no parecen contener una flecha. Y sin embargo, el juego que observamos a nuestra escala, el de la vida, la química y la biología, solo se desarrolla en una dirección. Durante mucho tiempo, solo una ley de la física parecía ser la responsable de esta asimetría. No proviene de la gravedad ni del electromagnetismo, sino de la termodinámica, el estudio del calor y la energía. Es la segunda ley de la termodinámica, y su concepto central es la entropía. A menudo la entropía se describe simplemente como desorden, pero es una idea mucho más precisa y poderosa. La entropía es una medida del número de maneras en que se pueden organizar los componentes de un sistema sin que cambie su apariencia general. Un sistema con baja entropía es un sistema altamente ordenado y específico que tiene muy pocas configuraciones posibles. Un sistema con alta entropía es desordenado y genérico, con un número astronómico de configuraciones posibles. Para entenderlo podemos usar una analogía simple: una baraja de cartas. Una baraja nueva, recién abierta, está en un estado de muy baja entropía. Está perfectamente ordenada, con todas las cartas de un palo juntas y en secuencia. Solo hay una única configuración posible para que la baraja esté en este estado de orden perfecto. Ahora, si barajas las cartas, introduces desorden. El número de posibles combinaciones para una baraja barajada es inmenso, un 80 seguido de 66 ceros. Cada una de estas combinaciones es un estado de alta entropía. La segunda ley de la termodinámica simplemente establece que los sistemas tienden a moverse de estados de baja probabilidad, baja entropía,
a estados de alta probabilidad, alta entropía. Es estadísticamente posible que al barajar las cartas, éstas vuelvan a su orden perfecto original, pero la probabilidad es tan increíblemente baja que nunca sucedería en la vida del universo. La baraja siempre evoluciona del orden al desorden. Este principio se aplica a todo lo que nos rodea. Un huevo es un sistema de baja entropía. Un huevo roto es un sistema de alta entropía. Hay muchas más maneras de que un huevo esté roto que de que esté entero. Si abres un frasco de perfume en una esquina de una habitación, las moléculas del perfume comienzan en un estado ordenado y de baja entropía, todas concentradas en un solo lugar. Con el tiempo, se esparcirán por toda la habitación, alcanzando un estado desordenado y de alta entropía. La segunda ley de la termodinámica es la que prohíbe que todas las moléculas de perfume vuelvan a reunirse espontáneamente en el frasco. Es la ley que impide que los fragmentos de un vaso roto se reúnan. Esta ley parece ser el motor de la flecha del tiempo. El tiempo fluye en la dirección en la que la entropía aumenta. Este concepto se puede escalar al universo entero. Los cosmólogos han descubierto que el universo en sus inicios, justo después del Big Bang, se encontraba en un estado de entropía increíblemente bajo. Era un plasma caliente, denso y extremadamente uniforme y ordenado. Desde ese momento inicial, hace 13.800 millones de años, el universo ha estado en un viaje de ida hacia un estado de mayor entropía. Las estrellas consumen su combustible nuclear ordenado y lo irradian como calor y luz desordenados. Las estructuras complejas, con el tiempo, se desmoronan y decaen. La flecha del tiempo, desde esta perspectiva, no sería más que el reflejo de este proceso cósmico de desorden creciente. Recordamos el pasado y no el futuro porque el pasado es el estado de baja entropía del que venimos y el futuro es el estado de mayor entropía hacia el que nos dirigimos. Sin embargo, esta explicación, aunque poderosa, no está exenta de problemas y no resuelve el misterio por completo. En primer lugar, plantea una pregunta aún más profunda. ¿Por qué el universo comenzó en un estado de entropía tan increíblemente bajo? Este estado inicial tan especial y ordenado es una de las condiciones iniciales más inexplicables de toda la cosmología. En segundo lugar, aunque la entropía explica la dirección de los procesos macroscópicos, no explica nuestra experiencia subjetiva y consciente del flujo del tiempo. Y lo más importante, no resuelve la contradicción fundamental de que el tiempo, como entidad, parece no existir en las ecuaciones más fundamentales de la realidad. La entropía nos da una flecha, pero no nos dice qué es el arco o el arquero. Para eso, debemos abandonar el mundo clásico y seguir el camino que trazó Einstein. Para poder apreciar la magnitud de la revolución que supuso la física del siglo XX, primero es necesario comprender la solidez del edificio que vino a demoler. Antes de que Einstein reimaginara el cosmos, el mundo de la ciencia habitaba un universo conceptual construido por un solo hombre, Isaac Newton. A finales del siglo XVII, en su obra monumental, La Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, Newton no solo formuló las leyes del movimiento y la gravitación universal, sino que también definió el escenario sobre el cual se desarrollaría toda la física durante los siguientes 200 años. Ese escenario estaba compuesto por un espacio absoluto, y lo que es más importante para nuestro viaje, un tiempo absoluto. Esta idea del tiempo no era simplemente una suposición de fondo, era el pilar fundamental sobre el que se sostenía toda la física clásica, una verdad que parecía tan evidente e inquebrantable como las propias matemáticas. Newton definió su concepto de tiempo con una claridad y una confianza absolutas. Escribió: el tiempo absoluto, verdadero y matemático, por sí mismo y por su propia naturaleza, fluye de manera uniforme sin relación con nada externo. Esta frase aparentemente simple contiene una visión del mundo de una profundidad inmensa. Vamos a desglosarla. Cuando Newton hablaba de un tiempo absoluto y verdadero, se refería a una entidad que existía independientemente de los objetos del universo. El tiempo de Newton no era una consecuencia de los eventos, era el contenedor de los eventos. Existiría incluso si el universo estuviera completamente vacío. Era una realidad externa, un telón de fondo sobre el que se proyectaba la película del cosmos.
La parte más crucial de su definición es que este tiempo fluye de manera uniforme. Esto es lo que da origen a la idea del reloj universal. Para Newton, el ritmo del tiempo era idéntico en todas partes y para todos. Un segundo en la Tierra era exactamente la misma duración que un segundo en la Luna, en Júpiter o en la galaxia más lejana. No había nada que un observador pudiera hacer, moverse a gran velocidad, estar cerca de un objeto masivo, que pudiera alterar el tic-tac de este reloj cósmico. El tiempo era el gran ecualizador, la constante universal que medía todo el cambio, pero que a su vez no era afectado por nada. Era el árbitro imparcial de la realidad, cuyo cronómetro era perfecto e inmutable. Finalmente, la frase «sin relación con nada externo» refuerza su estatus de independencia. El tiempo no dependía del movimiento de la Tierra, ni del Sol, ni de los péndulos de nuestros relojes. Todos estos eran simplemente intentos imperfectos de medir el verdadero y absoluto tiempo que fluía, invisible y perfecto, por debajo de todo. Nuestros relojes podían adelantarse o atrasarse, pero el tiempo real seguía su curso majestuoso e imperturbable. Esta visión era increíblemente poderosa porque se alineaba perfectamente con nuestra intuición y nuestra experiencia cotidiana. Vivimos nuestras vidas sincronizando nuestros relojes, asumiendo que compartimos un presente común. La idea de que el tiempo pudiera transcurrir a diferentes ritmos para diferentes personas nos habría parecido, y todavía nos parece, absurda. El éxito de la física de Newton consolidó esta idea hasta convertirla en un dogma científico. Sus leyes, basadas en este tiempo absoluto, funcionaban con una precisión espectacular. Podían predecir el movimiento de los planetas con años de antelación, calcular la trayectoria de una bala de cañón y explicar las mareas. El universo, bajo la visión de Newton, era una máquina de relojería predecible y ordenada. El tiempo era el engranaje principal de esa máquina, uno que giraba con una regularidad perfecta y eterna. Esta concepción del tiempo se filtró de la ciencia a la cultura y la filosofía, moldeando la forma en que la civilización occidental entendía la realidad. El tiempo era una fuerza externa, a menudo representada como un río que nos arrastraba inexorablemente desde el nacimiento hasta la muerte. Era el gran escenario del cosmos, y todos los eventos, desde la caída de un imperio hasta el parpadeo de una estrella, eran simplemente obras que se representaban sobre sus tablas inmutables. Durante más de 200 años, este edificio conceptual permaneció intacto. Parecía inexpugnable. La idea de un tiempo absoluto era tan fundamental para la física que cuestionarla era como cuestionar los axiomas de la geometría. Era la base sobre la que todo lo demás se construía. Sin embargo, a finales del siglo XIX, comenzaron a aparecer pequeñas pero persistentes grietas en esta perfecta fachada. Estas grietas no vinieron de la mecánica o la gravedad, sino de un campo diferente: el estudio de la luz y el electromagnetismo. Nuevas teorías, confirmadas por experimentos, mostraban que la velocidad de la luz en el vacío era una constante universal, la misma para todos los observadores, sin importar cuán rápido se movieran. Esta simple observación era completamente incompatible con la física de Newton. Si la velocidad es distancia dividida por tiempo, y la velocidad de la luz es constante para todos, entonces algo increíblemente extraño tenía que estar sucediendo con la distancia, y sobre todo, con el tiempo. El escenario estaba preparado para una revolución. Hacía falta una nueva mente, una que no tuviera miedo de derribar el pilar más sólido de la física, para darse cuenta de que estas pequeñas grietas no eran un problema menor, sino la prueba de que el universo no operaba sobre la base de un reloj único y universal. El edificio de la física newtoniana, con su tiempo absoluto como pilar central, parecía eterno e inamovible. Sin embargo, su demolición no comenzó con una explosión, sino con una contradicción silenciosa que surgió de una fuente inesperada: la luz. A finales del siglo XIX, las ecuaciones del físico escocés James Clerk Maxwell habían unificado la electricidad y el magnetismo, demostrando que la luz era una onda electromagnética. Pero estas ecuaciones contenían una predicción extraña y profundamente problemática: que la velocidad de la luz en el vacío era un valor constante y universal, de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Esta predicción fue confirmada por experimentos,
pero chocaba de frente con 200 años de física newtoniana y con el sentido común. En el universo de Newton, las velocidades son siempre relativas. Si estás en un tren que se mueve a 100 km por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 10 km por hora, un observador en el andén verá la pelota moverse a 110 km por hora. Las velocidades se suman, pero las ecuaciones de Maxwell parecían decir que si estuvieras en ese mismo tren y encendieras una linterna, tanto tú como el observador en el andén medirían la velocidad de la luz de esa linterna como exactamente la misma. La velocidad del tren no se sumaba. La luz parecía romper las reglas. Este enigma atormentó a los físicos durante décadas. Pero fue un joven y desconocido empleado de la oficina de patentes de Berna, en Suiza, quien se atrevió a aceptar la contradicción como una verdad fundamental sobre la naturaleza. Su nombre era Albert Einstein. En su año milagroso de 1905, Einstein propuso una solución de una audacia radical. En lugar de intentar forzar a la luz a obedecer las viejas reglas de Newton, sugirió que las reglas mismas estaban equivocadas. Partió de dos postulados simples. Primero, que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidad constante. Y segundo, que la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, sin importar su movimiento. Para que estas dos ideas pudieran ser ciertas a la vez, algo fundamental sobre nuestra comprensión de la realidad tenía que ceder. Y ese algo era el tiempo absoluto de Newton. Para entender cómo Einstein llegó a esta conclusión, podemos utilizar uno de sus famosos experimentos mentales, una herramienta que le permitía explorar las consecuencias de sus teorías en su imaginación. Imaginemos un reloj muy simple, un reloj de luz. Consiste en dos espejos, uno frente al otro, con un único fotón de luz rebotando entre ellos. Cada vez que el fotón completa un viaje de ida y vuelta, el reloj hace un tic. Ahora, imaginemos que estamos parados junto a este reloj. Desde nuestra perspectiva, el fotón viaja una distancia corta y recta de arriba a abajo. Ahora, pongamos este mismo reloj de luz en un tren que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, y nosotros nos quedamos en el andén para observar. Desde nuestra perspectiva, a medida que el tren se mueve, el fotón ya no viaja en una línea recta hacia arriba y hacia abajo. Para ir del espejo inferior al superior, tiene que viajar en una trayectoria diagonal más larga, porque el espejo superior se ha movido hacia adelante mientras el fotón estaba en tránsito. Lo mismo ocurre en el viaje de vuelta. Desde nuestro punto de vista en el andén, el fotón en el reloj del tren recorre una distancia significativamente mayor en cada tic que el fotón en nuestro reloj estacionario. Aquí es donde entra en juego el segundo postulado de Einstein. La velocidad de la luz es constante para todos. Es la misma para la persona en el tren y para nosotros en el andén. Si el fotón en el tren recorre una distancia más larga, pero viaja a la misma velocidad, entonces, inevitablemente, debe tardar más tiempo en completar su viaje. Esto significa que desde nuestra perspectiva en el andén, los tics del reloj en el tren son más lentos que los de nuestro reloj. El tiempo mismo, para todo lo que está en ese tren, está transcurriendo más lentamente. Este fenómeno se conoce como dilatación del tiempo. La conclusión de la teoría de la relatividad especial de Einstein fue una bomba atómica para la física clásica. Cuanto más rápido te mueves a través del espacio, más lento te mueves a través del tiempo. El tiempo no es un río universal que fluye al mismo ritmo para todos. Es personal y elástico. Cada observador en el universo lleva consigo su propio reloj, y el ritmo de ese reloj depende de su movimiento en relación con otros observadores. Dos personas que se mueven a diferentes velocidades experimentan el paso del tiempo a diferentes ritmos. Esto no es una mera curiosidad teórica, es un hecho experimentalmente verificado de la realidad. Los relojes atómicos, los dispositivos de cronometraje más precisos jamás creados, han demostrado este efecto. Si se sincronizan dos relojes atómicos y uno se queda en tierra mientras el otro vuela a gran velocidad en un avión o un cohete, al reunirlos, el reloj que viajó estará ligeramente atrasado con respecto al que se quedó en tierra. El ejemplo más práctico y cotidiano de este fenómeno es el Sistema de Posicionamiento Global, o GPS.
Los satélites GPS orbitan la Tierra a unos 14.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, sus relojes atómicos a bordo se atrasan unos 7 microsegundos cada día en comparación con los relojes en la Tierra. Si los ingenieros no corrigieran constantemente esta diferencia de tiempo, los errores de posicionamiento del GPS se acumularían a un ritmo de unos 10 kilómetros por día, haciendo que el sistema fuera completamente inútil en cuestión de horas. La tecnología que usas cada día en tu teléfono funciona gracias a que tiene en cuenta que el tiempo no es absoluto. La teoría de la relatividad especial de Einstein fue el primer golpe fatal para el reloj universal de Newton. Demostró que el tiempo no era una entidad separada e inmutable, sino que estaba íntimamente entrelazado con el espacio. Pero esta era solo la primera parte de su revolución. Einstein había descrito el comportamiento del tiempo en sistemas que se mueven a velocidad constante. Su siguiente desafío, que le llevaría otros 10 años de trabajo agotador, sería incorporar la gravedad a esta nueva visión. Y al hacerlo, no solo confirmaría la relatividad del tiempo, sino que lo fusionaría por completo con el espacio, degradándolo de un río que fluye a una simple dirección en el mapa del cosmos. La teoría de la relatividad especial de 1905 fue la primera grieta en el edificio del tiempo absoluto de Newton. Demostró que el tiempo es personal y elástico, pero su alcance era limitado. Describía la realidad para observadores que se movían a velocidades constantes y en línea recta, pero no decía nada sobre la aceleración o sobre la fuerza más omnipresente y misteriosa de todas, la gravedad. Einstein dedicó los siguientes 10 años de su vida a una lucha intelectual agotadora para incorporar la gravedad en su nueva visión de la realidad. La solución, que culminó en su teoría de la relatividad general en 1915, fue aún más radical que la primera y degradaría el estatus del tiempo para siempre, fusionándolo por completo con el tejido del cosmos. El punto de partida de Einstein fue un pensamiento que más tarde describiría como el más feliz de mi vida. Se dio cuenta de que una persona en caída libre, por ejemplo, en un ascensor cuyos cables se han roto, no siente su propio peso. Durante esa caída, es ingrávida. De la misma manera, un astronauta en órbita alrededor de la Tierra está en un estado constante de caída libre, y por eso flota. A partir de esta idea, el principio de equivalencia, Einstein llegó a una conclusión revolucionaria sobre la naturaleza de la gravedad. La gravedad no era una fuerza misteriosa que actuaba a distancia entre dos objetos, como había propuesto Newton. La gravedad era una consecuencia de la geometría del universo. Era la manifestación de la curvatura del propio tejido de la realidad. Para visualizar esto, Einstein nos pidió que imagináramos que el espacio y el tiempo no son dos entidades separadas, sino un único tejido unificado de 4 dimensiones. 3 dimensiones de espacio, largo, ancho, alto, y una de tiempo. Lo llamó espacio-tiempo. Este tejido, en ausencia de materia y energía, es plano. Pero cuando se introduce un objeto masivo, como una estrella o un planeta, este deforma o curva el tejido del espacio-tiempo a su alrededor. Para entenderlo, se utiliza una analogía clásica y muy efectiva. Imaginar el espacio-tiempo como una gran cama elástica o una sábana de goma tensada. Si colocas una bola de bolos pesada en el centro de la sábana, ésta se hundirá, creando una curva o un pozo en la tela. Si ahora lanzas una canica pequeña cerca de la bola de bolos, la canica no será atraída por una fuerza invisible. Simplemente seguirá lo que para ella es una trayectoria recta a lo largo de la superficie curva de la sábana, lo que hará que entre en órbita alrededor de la bola de bolos. Esta es la nueva y elegante visión de la gravedad de Einstein. La materia no crea una fuerza. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo curvo le dice a la materia cómo moverse. La Tierra no orbita al Sol porque el Sol la esté tirando con una cuerda invisible. Orbita al Sol porque está siguiendo el camino más recto posible a través del espacio-tiempo que ha sido curvado por la inmensa masa del Sol. Pero la revelación más profunda es que no solo el espacio se curva, sino el tiempo también. El tiempo es una parte integral de este tejido, y cuando el tejido se deforma, el flujo del tiempo también se ve afectado.
La relatividad general predice que el tiempo transcurre más lentamente en campos gravitatorios más fuertes. Este efecto, conocido como dilatación del tiempo gravitacional, significa que un reloj en la superficie de la Tierra, más cerca de su centro de masa, hace tic-tac un poco más lento que un reloj en la cima de una montaña o en un satélite en órbita. De nuevo, esto no es teoría. Es un hecho medible que debe ser tenido en cuenta para que los sistemas GPS funcionen con precisión. Esta fusión completa del tiempo y el espacio en una única entidad dinámica, el espacio-tiempo, lleva a la conclusión más extraña y profunda de toda la teoría de la relatividad, el modelo del universo bloque. Si el tiempo es efectivamente una cuarta dimensión, indistinguible en su naturaleza de las tres dimensiones espaciales, entonces debemos tratarlo como tal. Pensemos en las dimensiones espaciales. Nosotros existimos aquí, en un punto concreto del espacio. Pero no creemos que los otros lugares del mundo, como París o Tokio, no sean reales o no existan en este momento solo porque no estamos allí. Sabemos que todos los lugares del espacio coexisten simultáneamente. El modelo del universo bloque aplica exactamente la misma lógica a la dimensión del tiempo. Según esta visión, el pasado, el presente y el futuro no son estados fundamentalmente diferentes. El pasado no es algo que ha desaparecido para siempre, y el futuro no es algo que aún no ha sido creado. Son simplemente diferentes ubicaciones a lo largo de la dimensión del tiempo. El año 1815, con la batalla de Waterloo, es tan real como el año 2025 y como el año 2300. Todos los momentos que han sido, son y serán, existen de la misma manera que existen todos los lugares. La totalidad de la historia del universo, desde el Big Bang hasta su final, puede ser imaginada como un único bloque de 4 dimensiones, un ladrillo cósmico que contiene cada evento en su coordenada espacio-temporal correspondiente. Entonces, si este bloque de tiempo y espacio existe todo a la vez, ¿por qué experimentamos un flujo? ¿Por qué sentimos que nos movemos desde el pasado hacia el futuro? La explicación dentro de este modelo es que nuestra conciencia funciona como un proyector o como el foco de una linterna que se mueve a lo largo de la dimensión temporal de este bloque. Solo ilumina una rebanada o un fotograma de la realidad a la vez, y esa rebanada iluminada es lo que experimentamos como el presente o el ahora. La sensación del paso del tiempo es, por tanto, una ilusión generada por nuestra percepción. El río no fluye. Somos nosotros los que parecemos viajar a lo largo de sus orillas congeladas. Con esta teoría, Einstein no solo destronó al tiempo absoluto de Newton, sino que lo eliminó como un proceso dinámico del universo. Lo convirtió en una simple dirección en el mapa estático de la realidad. Pero esta visión, por radical que fuera, se basaba en el mundo predecible y a gran escala de la gravedad. Un nuevo desafío estaba a punto de surgir desde el mundo de lo muy pequeño. Un desafío que sugeriría que quizás ni siquiera el mapa existe. El modelo del universo bloque, nacido de la relatividad general de Einstein, es mucho más que una simple curiosidad científica. Es una reconceptualización completa de la realidad que, si se toma en serio, tiene consecuencias profundas y a menudo desconcertantes para nuestra comprensión de la vida, la muerte y nuestro propio lugar en el cosmos. Una vez que el tiempo es despojado de su flujo y se convierte en una simple dimensión, nuestras ideas más arraigadas sobre la existencia se ven obligadas a cambiar. Este es el punto en el que la física teórica se encuentra con la filosofía, y las implicaciones que surgen de este encuentro son tan vastas como el propio espacio-tiempo. La consecuencia más famosa e inmediatamente desafiante es la cuestión del libre albedrío. Nuestra experiencia subjetiva como seres conscientes está definida por la sensación de ser los autores de nuestras propias vidas. Nos percibimos a nosotros mismos como agentes que se encuentran en el presente, mirando hacia un futuro abierto y lleno de posibilidades. Creemos que nuestras deliberaciones, decisiones y acciones dan forma a ese futuro, que lo escribimos momento a momento con nuestras elecciones. Esta creencia en la capacidad de elegir es la base de nuestros sistemas morales, legales y de nuestra propia identidad. Sin embargo, el universo bloque presenta una visión radicalmente diferente.
Si el futuro ya existe en el mapa del espacio-tiempo, de la misma manera que existe el pasado, entonces el futuro no es un lienzo en blanco, no es un territorio de posibilidades abiertas. Ya está escrito. Tu vida entera, desde el primer hasta el último momento, puede ser vista como una línea de mundo, que traza un camino a través de este bloque de 4 dimensiones. Cada decisión que tomarás, cada palabra que dirás, cada momento de alegría o de tristeza, ya es una coordenada fija en ese mapa. Desde esta perspectiva, la sensación de tomar una decisión no es el acto de crear un futuro, sino la experiencia subjetiva de la conciencia al pasar por ese punto preexistente en el espacio-tiempo. La historia ya está completa. Nosotros simplemente la estamos experimentando página por página. Esto no es exactamente lo mismo que el determinismo clásico, donde un evento causa el siguiente en una cadena ininterrumpida. Es una idea aún más extraña. No es que el futuro esté determinado por el pasado, es que el futuro y el pasado simplemente son coexistiendo. La ciencia no puede resolver la cuestión filosófica del libre albedrío, pero el universo bloque nos obliga a reconsiderarla. Quizás nuestro libre albedrío no reside en la capacidad de alterar un futuro inexistente, sino en la forma en que experimentamos subjetivamente el camino que ya está trazado. La experiencia de la deliberación, la duda y la elección es real para nosotros, en nuestra conciencia, y quizás esa experiencia interna es la verdadera esencia de nuestra libertad, independientemente de la naturaleza estática de la realidad externa. La segunda gran implicación, igualmente profunda, tiene que ver con la naturaleza del pasado. Nuestra visión intuitiva es que el pasado se ha ido para siempre. Existe solo como una colección de recuerdos en nuestras mentes o como registros en libros y archivos. Los momentos de felicidad son tesoros perdidos, y las heridas del pasado son cicatrices de eventos que ya no existen. El duelo y la nostalgia se basan en esta idea de la irrevocabilidad y la ausencia. El universo bloque invierte esta noción. Si el pasado es simplemente otra región en el mapa del espacio-tiempo, entonces no se ha ido. Es un lugar tan real como el presente. El día de tu nacimiento, un momento de tu infancia, una conversación con un ser querido que ya no está. Todos estos eventos no han sido aniquilados por el paso del tiempo. Siguen existiendo en sus coordenadas espacio-temporales. Esta perspectiva puede ser interpretada de 2 maneras. Por un lado, puede parecer una carga pesada, la idea de que los errores y los momentos de dolor son características permanentes e inalterables de la realidad. Pero por otro lado, puede ser una fuente de profundo consuelo. Sugiere que nada ni nadie que hemos amado se pierde realmente. La totalidad de su existencia, cada momento de su vida, sigue existiendo como un patrón completo y eterno dentro del bloque del universo. La pérdida, desde este punto de vista, es una ilusión causada por el movimiento de nuestro foco de conciencia a lo largo de la dimensión del tiempo, alejándose de esas coordenadas. Esto, a su vez, redefine la vida y la muerte. En lugar de ver la vida como un proceso fugaz que termina en la aniquilación, el universo bloque la presenta como un patrón finito pero completo. La vida de una persona es una línea que tiene un principio y un final en la dimensión del tiempo. La muerte no es la destrucción de esa línea, es simplemente su punto final. La totalidad de la vida de esa persona, con toda su complejidad y belleza, permanece como una escultura permanente e inmutable en el museo de 4 dimensiones de la realidad. Esta visión cambia el enfoque del miedo al final a una apreciación de la totalidad de la obra. El universo bloque de Einstein, por lo tanto, nos ofrece una perspectiva radicalmente nueva y serena de la existencia. Reemplaza la narrativa de un viaje lineal y efímero con la imagen de una obra de arte estática y eterna. Sin embargo, esta visión, por muy revolucionaria que fuera, nació de la física del mundo a gran escala, un mundo gobernado por la geometría suave y predecible de la gravedad. Pero el siglo XX dio a luz a una segunda revolución, una que describía un mundo completamente diferente, el mundo probabilístico, incierto y extrañamente interconectado de lo muy pequeño. La pregunta que los físicos se harían a continuación sería:
¿Qué le sucede a este elegante y estático bloque de espacio-tiempo cuando se le aplican las extrañas y violentas reglas del reino cuántico? La visión del universo. Bloque de Einstein, con su espacio-tiempo estático y su tiempo degradado a una simple dimensión, es una de las ideas más profundas y extrañas de la física. Es la culminación de la relatividad general, una teoría de una elegancia matemática y una potencia predictiva asombrosas. La relatividad describe a la perfección el universo a gran escala, las órbitas de los planetas, la flexión de la luz de las estrellas, las ondas gravitacionales que emanan de la colisión de agujeros negros y la expansión del cosmos en su conjunto. Durante un siglo, ha superado todas y cada una de las pruebas experimentales a las que ha sido sometida. Si esta fuera la única teoría de la realidad que necesitáramos, podríamos terminar nuestro viaje aquí, con la conclusión de que el tiempo como flujo es una ilusión de la percepción humana. Pero la historia no es tan simple. El siglo XX no dio a luz a una, sino a dos revoluciones científicas, y la segunda de ellas, la mecánica cuántica, pintaría un cuadro de la realidad tan radicalmente diferente y tan espectacularmente exitoso como el de Einstein, pero fundamentalmente incompatible con él. La mecánica cuántica es la teoría de lo muy pequeño, el mundo de los átomos, los electrones, los fotones y las demás partículas fundamentales. Y si el universo de la relatividad es un ballet majestuoso y geométrico, el universo cuántico es un carnaval caótico y fantasmagórico. Mientras que la relatividad es determinista, si se conocen las condiciones iniciales, se puede predecir el resultado con certeza. La mecánica cuántica es intrínsecamente probabilística. Nunca se puede predecir con certeza el resultado de un evento cuántico. Solo se puede calcular la probabilidad de cada uno de los posibles resultados. Una partícula como un electrón no tiene una posición y una velocidad definidas hasta que se mide. En su lugar, existe en una nube de probabilidad, un estado de superposición de todas sus posibles posiciones y velocidades a la vez. El famoso principio de incertidumbre de Heisenberg establece que es fundamentalmente imposible conocer con precisión simultáneamente la posición y el momento de una partícula. Cuanto más se sabe de una, menos se sabe de la otra. Este es un mundo donde las partículas pueden atravesar barreras sólidas, un fenómeno conocido como efecto túnel, y donde dos partículas pueden quedar entrelazadas, vinculadas de tal manera que una medición en una afecta instantáneamente a la otra, sin importar si están separadas por 1 metro o por 1 año luz, un efecto que el propio Einstein describió con desdén como acción fantasmal a distancia. Al igual que la relatividad, la mecánica cuántica, por extraña que sea, no es una mera especulación. Es la teoría más exitosa y precisa de toda la ciencia. Es la base de gran parte de nuestra tecnología moderna, desde los láseres y los semiconductores de nuestros ordenadores y teléfonos, hasta la energía nuclear y la resonancia magnética en los hospitales. Ambas teorías, la relatividad y la cuántica, funcionan. Ambas son correctas en sus respectivos dominios, y aquí reside el mayor problema de la física fundamental del último siglo. Tenemos dos descripciones de la realidad increíblemente exitosas que son matemáticamente incompatibles y se basan en principios filosóficos completamente opuestos. Y el corazón de esta incompatibilidad, el punto exacto donde el conflicto es más evidente e irreconciliable, es precisamente la naturaleza del tiempo. En la relatividad general de Einstein, como hemos visto, el tiempo es un participante activo en el cosmos. Es una dimensión del espacio-tiempo, un tejido flexible que puede ser curvado por la masa y la energía. Su ritmo es relativo, no absoluto, y depende de la gravedad y la velocidad del observador. Es el fondo dinámico sobre el que se desarrolla la realidad. En la mecánica cuántica estándar, sin embargo, el tiempo es tratado de una manera completamente diferente. Es una reliquia del universo de Newton. En la ecuación de Schrödinger, la ecuación fundamental que describe cómo evolucionan los sistemas cuánticos, el tiempo es un parámetro absoluto. Es un fondo rígido y universal. Es el tic-tac de un metrónomo externo que no es afectado por nada de lo que ocurre en el sistema cuántico que se está describiendo. El tiempo en la mecánica cuántica no es una propiedad emergente del sistema. Es el reloj maestro que dicta su evolución. No es una dimensión flexible, sino una variable independiente y universal.
Por lo tanto, el conflicto es total. ¿Es el tiempo un tejido flexible y relativo, como dice Einstein, o es un reloj maestro rígido y absoluto, como asume la mecánica cuántica? No puede ser ambas cosas a la vez. Mientras los físicos trabajen en dominios donde una de las dos fuerzas es insignificante, los cosmólogos que estudian galaxias pueden ignorar la cuántica, y los físicos de partículas que estudian electrones pueden ignorar la gravedad. Este conflicto puede ser barrido debajo de la alfombra. Pero hay lugares en el universo donde ambas teorías deben ser ciertas. En el centro de un agujero negro, donde una masa inmensa se comprime a una escala cuántica, y en el primer instante del Big Bang, cuando todo el universo era más pequeño que un átomo. En estos puntos, llamados singularidades, cuando los físicos intentan aplicar ambas teorías a la vez, las matemáticas se rompen y arrojan resultados sin sentido, como probabilidades infinitas. Para comprender los orígenes y los destinos más extremos del cosmos, necesitamos una única teoría que unifique la gravedad y el mundo cuántico. Necesitamos una teoría de la gravedad cuántica. Y es en la búsqueda de este santo grial de la física donde el concepto del tiempo se enfrenta a su aniquilación final. Para comprender por qué el tiempo se desvanece en las teorías de la gravedad cuántica, primero debemos abandonar por completo nuestra intuición sobre cómo funciona la realidad. Debemos dar un salto y sumergirnos en el mundo subatómico, un reino gobernado por las reglas de la mecánica cuántica. Este no es simplemente un mundo más pequeño que el nuestro. Es un mundo que opera bajo un conjunto de leyes tan extrañas y contrarias a la lógica cotidiana que parecen sacadas de un sueño. Conceptos como la solidez, la ubicación precisa y la causalidad local, que son los pilares de nuestra experiencia, se disuelven en una niebla de probabilidad y potencialidad. Antes de poder abordar el problema del tiempo, es esencial familiarizarse con la extrañeza fundamental de este mundo. Dos de sus conceptos más famosos, la superposición y el entrelazamiento, son suficientes para demostrar que el universo, en su nivel más fundamental, no se parece en nada a lo que percibimos. El primer pilar de la extrañeza cuántica es el principio de superposición. En nuestro mundo macroscópico, un objeto solo puede estar en un estado a la vez. Una moneda sobre la mesa está en estado de cara o en estado de cruz. Un coche está en un lugar de la carretera, no en varios a la vez. La superposición cuántica aniquila esta certeza. Sostiene que un sistema cuántico, como un electrón o un fotón, puede existir en una combinación de todos sus posibles estados simultáneamente, siempre y cuando no se le observe o mida. Un electrón no orbita el núcleo de un átomo como un planeta alrededor del Sol. Existe en una nube de probabilidad, una superposición de todas sus posibles ubicaciones a la vez. Una partícula puede estar girando en sentido horario y antihorario al mismo tiempo. Solo cuando un observador realiza una medición, el sistema se ve forzado a abandonar esta ambigüedad y colapsar en uno solo de los muchos estados posibles. Para ilustrar lo absurdo que resulta este concepto cuando se intenta aplicar a nuestra escala, el físico Erwin Schrödinger ideó su famoso experimento mental en 1935. Imaginemos un gato encerrado en una caja de acero completamente opaca. Dentro de la caja hay un dispositivo que contiene un único átomo radiactivo. Este átomo tiene exactamente un 50% de posibilidades de desintegrarse en el transcurso de una hora. Si el átomo se desintegra, un detector Geiger lo registrará y activará un martillo que romperá un frasco de veneno, matando al gato. Si el átomo no se desintegra, el gato permanecerá vivo. La caja está sellada. Después de una hora, y antes de abrir la caja, nos preguntamos, ¿cuál es el estado del gato? Según nuestra lógica clásica, la respuesta es simple: el gato está vivo o está muerto, y simplemente no sabemos cuál hasta que abrimos la caja. Pero según una interpretación estricta de la mecánica cuántica, la respuesta es mucho más extraña. Dado que el destino del gato está directamente vinculado al estado del átomo, y el átomo, al no ser medido, está en una superposición de desintegrado y no desintegrado, el gato también debe estar en una superposición de estados. Es decir, el gato está, simultáneamente, 100% vivo y 100% muerto. No es una forma de decir que no sabemos, es que el estado del sistema es, literalmente,
la coexistencia de ambas realidades. Solo en el instante en que abrimos la caja y realizamos una medición, la función de onda del sistema colapsa y la realidad se ve forzada a elegir entre un gato vivo o un gato muerto. Schrödinger no creía que un gato pudiera estar realmente en este estado. Su intención era mostrar los problemas filosóficos que surgían al intentar trazar la línea entre el mundo cuántico y el nuestro. El segundo pilar de la extrañeza es el entrelazamiento cuántico. Este fenómeno describe una conexión misteriosa y profunda que puede existir entre dos o más partículas. Una vez que las partículas están entrelazadas, se comportan como un único sistema, sin importar cuán lejos estén la una de la otra. Para entenderlo, podemos usar una analogía. Imaginemos un par de guantes, uno izquierdo y uno derecho. Metemos cada guante en una caja idéntica y sin saber cuál es cuál, enviamos una caja a un astronauta cerca de la Tierra y la otra a un astronauta en Marte. En el momento en que el astronauta de la Tierra abre su caja y ve que tiene el guante derecho, sabe instantáneamente, más rápido que la velocidad de la luz, que el astronauta de Marte tiene el guante izquierdo. Esto no parece tan extraño. Se podría argumentar que el resultado estaba predeterminado desde el principio. Pero el entrelazamiento cuántico es más raro que eso. La mecánica cuántica afirma que las propiedades de las partículas, como su spin, no están predeterminadas. Al igual que el gato de Schrödinger, cada partícula está en una superposición de todos los posibles estados. Es solo en el momento de la medición que una partícula elige un estado. Lo asombroso del entrelazamiento es que, en el instante en que mides una de las partículas entrelazadas y ésta elige un estado, por ejemplo, spin hacia arriba, su partícula compañera, incluso si está al otro lado de la galaxia, instantáneamente elige el estado opuesto, spin hacia abajo. Es como si la información viajara entre ellas de forma instantánea, violando el límite de la velocidad de la luz de Einstein. Este fenómeno, verificado experimentalmente innumerables veces, es la base de tecnologías emergentes como la computación cuántica. Estos dos principios, la superposición y el entrelazamiento, nos revelan que la realidad a nivel fundamental no es una colección de objetos definidos con propiedades fijas, como en el mundo de Newton. Es una red interconectada de probabilidades y potencialidades. Es un mundo borroso, no local y profundamente extraño. Ahora, con una comprensión de esta extrañeza, podemos finalmente hacer la pregunta central. ¿Qué le sucede al concepto del tiempo, ya sea el río de Newton o el mapa de Einstein, cuando se intenta aplicar a esta realidad fundamentalmente incierta e interconectada? Hemos llegado al corazón del conflicto, a la frontera final de la física teórica. Por un lado, tenemos la relatividad general de Einstein, una teoría que describe un universo a gran escala como un tejido suave y geométrico de espacio-tiempo, donde el tiempo es una dimensión maleable. Por otro lado, tenemos la mecánica cuántica, una teoría que describe el universo a pequeña escala como un mundo borroso y probabilístico que opera sobre un fondo de tiempo rígido y absoluto. Ambas teorías han sido confirmadas con una precisión asombrosa en sus respectivos dominios. Pero el universo es uno solo. Debe existir una descripción más profunda y fundamental de la realidad que unifique estas dos visiones, una teoría que explique cómo funciona la gravedad a escala cuántica. Esta búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica es el santo grial de la física moderna. Es el intento de escribir la ecuación maestra del cosmos. Y es aquí, en esta búsqueda, donde los físicos se encontraron con el secreto más profundo y perturbador de todos. Al intentar describir la realidad en su nivel más fundamental, el tiempo simplemente desaparece. El proceso para unificar estas teorías se conoce en términos generales como cuantizar la gravedad. Significa tomar la teoría de la gravedad de Einstein y aplicarle las extrañas reglas de la mecánica cuántica. Los físicos han hecho esto con éxito para las otras fuerzas de la naturaleza. Al cuantizar el electromagnetismo, crearon la electrodinámica cuántica, la teoría más precisa de toda la ciencia. Al cuantizar las fuerzas nucleares, crearon la cromodinámica cuántica,
Estas teorías forman el exitoso modelo estándar de la física de partículas. La gravedad es la única fuerza que se resiste. La razón es que las otras fuerzas actúan dentro del espacio y el tiempo. La gravedad es el espacio y el tiempo. Cuantizar la gravedad significa cuantizar el propio escenario de la realidad, y es aquí donde surgen los problemas. En la década de 1960, dos físicos, John Wheeler y Bryce DeWitt, hicieron uno de los primeros y más influyentes intentos de formular una ecuación de la gravedad cuántica. Su objetivo era crear una función de onda para el universo. En la mecánica cuántica normal, una función de onda es un objeto matemático que describe el estado de una partícula. Contiene toda la información sobre su nube de probabilidades. La ecuación de Wheeler-DeWitt buscaba hacer lo mismo, pero para el universo entero. Buscaba describir el estado cuántico de todo el espacio-tiempo. Cuando finalmente formularon su ecuación, se encontraron con un resultado que era a la vez elegante y profundamente desconcertante. La ecuación resultante era matemáticamente coherente, pero tenía una característica que parecía un error catastrófico. La variable t, que representa el tiempo, estaba completamente ausente. La ecuación de Schrödinger, que gobierna la mecánica cuántica normal, es una ecuación que describe cómo cambia la función de onda de un sistema a lo largo del tiempo. Es una ecuación de evolución. La ecuación de Wheeler-DeWitt, sin embargo, no contenía ninguna referencia al tiempo. No describía un cambio a lo largo del tiempo. De hecho, la ecuación se puede escribir de una forma que implica que la tasa de cambio del universo con respecto al tiempo es cero. En otras palabras, la ecuación que debía describir la película del cosmos en realidad describía una sola fotografía. El universo que describía era estático. No evolucionaba, simplemente era. Este hallazgo es tan profundo que se le conoce en la física como el problema del tiempo. Imagina a un biólogo que escribe la ecuación fundamental de un organismo vivo y descubre que la ecuación describe una piedra. O a un economista que formula la teoría final del mercado y ésta describe una transacción única y congelada. El resultado fue un shock. Durante décadas, los físicos han intentado encontrar una forma de evitar esta conclusión, pensando que debía ser un error en el formalismo. Sin embargo, el problema ha persistido. Muchas otras aproximaciones a la gravedad cuántica, como aspectos de la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles, se topan con este mismo muro conceptual. La desaparición del tiempo no parece ser un accidente matemático, sino una característica fundamental de cómo es la realidad a la escala más pequeña posible, la llamada escala de Planck. Esto nos lleva a la conclusión más radical de toda la física moderna. En su nivel más fundamental, el universo es atemporal. No hay pasado, presente ni futuro. No hay flujo, no hay devenir, no hay evolución. Debajo de la realidad que percibimos, el cosmos podría ser una vasta y estática estructura cuántica que existe fuera del tiempo. Esta visión, por extraña que parezca, podría ser la solución definitiva al conflicto entre Einstein y la cuántica. El universo bloque de Einstein, una realidad de 4 dimensiones estática, podría ser simplemente la visión a gran escala de esta realidad cuántica fundamental y atemporal. Ambas teorías, que parecían tan incompatibles, podrían estar describiendo la misma verdad desde diferentes perspectivas, que el universo es fundamentalmente estático. El secreto que la física cuántica intenta ocultar es este. La característica más básica de nuestra existencia, el flujo del tiempo, no está presente en la descripción más fundamental de la realidad. El río que sentimos que nos arrastra es, en el mejor de los casos, una aproximación, una ilusión que se manifiesta en nuestro mundo macroscópico. La realidad subyacente es un océano congelado. Pero esto, por supuesto, plantea la pregunta más importante de todas. Si el universo fundamental es una fotografía, ¿por qué nosotros experimentamos una película? Si la realidad es atemporal, ¿de dónde viene la flecha del tiempo, el flujo, el cambio? Para responder a esto, los científicos han tenido que proponer una idea aún más extraña, que el tiempo no es algo que se pueda encontrar, sino algo que se construye. Es el concepto del tiempo emergente. La conclusión de que el universo en su nivel más fundamental es atemporal
es quizás el resultado más desconcertante de la física moderna. La ecuación de Wheeler-DeWitt y otras formulaciones de la gravedad cuántica nos presentan una realidad estática, una fotografía cuántica del cosmos en su totalidad. Sin embargo, esta conclusión choca de frente con nuestra evidencia más directa y persistente, la del cambio. Vemos el universo evolucionar, las estrellas nacer y morir, y sentimos el paso de cada segundo. ¿Cómo puede una realidad fundamentalmente estática dar lugar al universo dinámico y en constante cambio que experimentamos? ¿Cómo puede surgir una película a partir de una sola fotografía? La respuesta a esta paradoja, la que representa la frontera actual del pensamiento en física teórica, se encuentra en uno de los conceptos más sutiles y poderosos de toda la ciencia, la emergencia. El concepto de emergencia describe cómo propiedades y leyes complejas pueden surgir a partir de la interacción de un gran número de componentes simples, a pesar de que esas propiedades no se encuentran en los componentes individuales. Es un puente entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. La idea central es que el todo es más que la suma de sus partes. Para entenderlo, no hay mejor ejemplo que el concepto de la temperatura. Imaginemos un único átomo de gas flotando en el vacío. Se le pueden atribuir ciertas propiedades. Tiene una masa, una posición, una velocidad. Pero hay una pregunta que no se le puede hacer. ¿Cuál es su temperatura? La pregunta carece de sentido. La temperatura no es una propiedad de un átomo individual. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de un gran colectivo de átomos o moléculas. Solo cuando se tienen miles de millones de partículas, chocando y moviéndose caóticamente en un recipiente, es que la propiedad de la temperatura emerge. Las leyes que gobiernan el comportamiento de una sola partícula son las reglas de la mecánica, pero las leyes que gobiernan la temperatura de un gas son las de la termodinámica. Son dos niveles de descripción de la realidad diferentes. La temperatura es una propiedad emergente. Lo mismo ocurre con la humedad. Una única molécula de agua, una molécula de H2O, no está mojada. La humedad no es una característica intrínseca de una molécula. La sensación de estar mojado es una propiedad emergente que surge de la interacción de un número gigantesco de moléculas de agua con los receptores de nuestra piel. Las propiedades del colectivo son radicalmente diferentes de las de sus constituyentes. Este principio no se limita a la física. Es omnipresente en la naturaleza y en la sociedad. Una sola neurona en el cerebro no es consciente. No puede pensar, no puede sentir, no puede albergar un recuerdo. La conciencia, con toda su complejidad, es una propiedad emergente que surge de las interacciones electroquímicas de 86.000 millones de neuronas. La vida misma es un fenómeno emergente, una colección de moléculas orgánicas no vivas, aminoácidos, lípidos, no es vida. Pero si se organizan de una manera muy específica y compleja, las propiedades de la vida, metabolismo, reproducción, adaptación, emergen. Un atasco de tráfico es otro ejemplo. El atasco no es una propiedad de ningún coche individual. Es un patrón de comportamiento colectivo que emerge de las interacciones simples, acelerar, frenar, de muchos conductores. Armados con este poderoso concepto, los físicos pueden ahora abordar el problema del tiempo. La hipótesis es que el tiempo, al igual que la temperatura, la humedad o la conciencia, no es una propiedad fundamental de la realidad. No existe a la escala de Planck, el nivel de realidad que describe la ecuación de Wheeler-DeWitt. En cambio, el tiempo es un fenómeno emergente. Es una propiedad que solo aparece a nuestra escala macroscópica, en un universo que ha evolucionado y se ha enfriado lo suficiente como para que surjan estructuras complejas. Desde esta perspectiva, el universo cuántico, en su estado fundamental y atemporal, contiene toda la información sobre sí mismo, de la misma manera que el estado de cada molécula individual en un gas contiene toda la información sobre ese gas. Sin embargo, para un observador macroscópico como un ser humano, que es incapaz de percibir el estado de cada componente individual del universo, lo único que se puede percibir son las propiedades estadísticas y promedio de ese sistema. La flecha del tiempo, impulsada por la entropía, sería una de estas propiedades estadísticas. El universo en su conjunto tiende a moverse de configuraciones de baja probabilidad a configuraciones de alta probabilidad,
Y esta tendencia estadística es lo que nosotros, como observadores macroscópicos, percibimos como el flujo unidireccional del tiempo. El secreto de la física cuántica, por lo tanto, no es simplemente que el tiempo no existe. Es una idea más sutil y profunda. El secreto es que el tiempo no es lo que parece. No es el motor fundamental y absoluto de la realidad, como pensaba Newton, ni siquiera una dimensión fundamental del cosmos, como propuso Einstein. Es una consecuencia, un subproducto, una propiedad de alto nivel que emerge de un nivel de realidad subyacente que es atemporal. Es una ilusión, pero una ilusión muy real y persistente para nosotros, nacida de nuestra perspectiva macroscópica. Esta idea resuelve el conflicto conceptual, pero abre una nueva y fascinante línea de investigación. Si el tiempo emerge, ¿cuál es el mecanismo cuántico específico que lo hace emerger? Si la temperatura emerge del movimiento de las partículas, ¿de qué movimiento cuántico emerge el tiempo? La respuesta a esta pregunta podría encontrarse en la propiedad más extraña del mundo cuántico, el entrelazamiento. La conclusión de que el tiempo es un fenómeno emergente, una propiedad de alto nivel que surge de una realidad cuántica fundamentalmente atemporal, resuelve una profunda paradoja. Sin embargo, deja abierta la pregunta más importante: ¿cuál es el mecanismo? Si la temperatura emerge del movimiento caótico de las partículas, ¿de qué proceso cuántico específico emerge el tiempo? La respuesta, según una de las teorías más elegantes y provocadoras de la física moderna, podría encontrarse en el fenómeno más extraño de todos, el entrelazamiento cuántico. Esta acción fantasmal a distancia, como la llamó Einstein, podría ser el motor que genera la película del cosmos a partir de la fotografía estática de la realidad fundamental. Esta idea, conocida como el mecanismo de Page y Wouters por los físicos Don Page y William Wouters, que la propusieron en la década de 1980, ofrece una solución radical al problema del tiempo. La premisa central es que es perfectamente posible que el universo en su conjunto se encuentre en un estado cuántico estacionario y sin cambios, un estado que obedecería la ecuación atemporal de Wheeler-DeWitt. Y sin embargo, los observadores dentro de ese universo perciban una realidad dinámica que evoluciona y cambia con el tiempo. El secreto de cómo esto es posible reside en la relación entre el observador y el resto del universo. Para entenderlo, podemos imaginar una analogía. Pensemos en una novela muy larga, un libro que contiene la historia completa del universo. El libro, como objeto físico en una estantería, es estático. Todas las páginas, desde la primera hasta la última, existen simultáneamente. El libro en su totalidad no evoluciona ni cambia, simplemente es. Este libro representa la función de onda universal, el estado atemporal del cosmos descrito por la gravedad cuántica. Ahora, imaginemos un personaje dentro de esa novela. Ese personaje, por su propia definición, es parte de la historia. No puede salir del libro para verlo como un objeto completo. Su percepción está confinada a su lugar en la narrativa. Desde su perspectiva, la historia se desarrolla secuencialmente. Experimenta la página 100 y luego la página 101. Para él, la página 99 es el pasado y la página 102 es el futuro. Su interacción con las demás partes del libro, en relación con su propia posición, es lo que crea la experiencia de una trama que avanza, de un tiempo que fluye. El mecanismo de Page y Wouters es la formalización cuántica de esta idea. Postula que el universo puede dividirse en subsistemas. Un subsistema puede ser un observador, otro puede ser un objeto que funcione como reloj, cualquier cosa que cambie de estado de forma predecible, y el resto es el resto del universo. Cuando un subsistema, el observador, se entrelaza cuánticamente con otro, el reloj, puede utilizar los cambios en el estado del reloj para medir los cambios en el resto del universo. Al observar la correlación entre el estado del reloj y el estado del resto del universo, el observador percibe una evolución, una historia. El tiempo, desde este punto de vista, no es una propiedad fundamental del universo en su conjunto. El tiempo es una manifestación del entrelazamiento. Es una propiedad relacional que emerge para los subsistemas dentro del universo. La implicación más profunda de esta teoría es que el tiempo es una cuestión de perspectiva. Un hipotético observador que pudiera situarse fuera del universo
y observar su función de onda universal en su totalidad, no vería ningún cambio. Vería un sistema estático y atemporal, tal como lo predice la ecuación de Wheeler-DeWitt. No habría antes ni después. Sin embargo, un observador como un ser humano, que es por definición una parte dentro del universo y está inevitablemente entrelazado con él, siempre percibirá un mundo dinámico. Al estar entrelazados con nuestro entorno, no podemos evitar ver cómo el resto del universo evoluciona en relación con nosotros. Este mecanismo resuelve elegantemente el conflicto entre las dos descripciones del tiempo en la física. La ecuación atemporal de Wheeler-DeWitt se aplica al universo como un todo no observable desde fuera, mientras que la ecuación temporal de Schrödinger se aplica a la descripción que hacen los observadores internos de su experiencia de la realidad. Aunque esta idea pueda parecer pura especulación filosófica, ha sido respaldada por experimentos en los últimos años. En laboratorios de física cuántica, los científicos han logrado crear sistemas en miniatura que demuestran el principio. Han preparado sistemas de fotones entrelazados de tal manera que el estado total del sistema es estático. Sin embargo, al designar a uno de los fotones como reloj, un observador interno puede medir las correlaciones entre el reloj y el resto del sistema y efectivamente percibir una evolución dinámica, a pesar de que el sistema global no cambia. Estos experimentos demuestran que la idea de un tiempo que emerge del entrelazamiento en un universo estático es, como mínimo, físicamente plausible. Por lo tanto, el entrelazamiento cuántico, esa conexión fantasmal, podría ser el eslabón perdido. Podría ser el proceso fundamental que teje la secuencia de momentos que llamamos tiempo. El tiempo no sería el gran escenario del cosmos, sino la historia que una parte del universo cuenta sobre otra, una historia escrita en el lenguaje de las correlaciones cuánticas. Esta perspectiva nos proporciona un mecanismo físico plausible para el tiempo emergente, pero nos lleva a la última pieza del rompecabezas. Si el tiempo es, en última instancia, una construcción de un observador, entonces debemos girar nuestra atención desde el cosmos exterior hacia el universo que llevamos dentro de nuestra cabeza, el órgano que construye nuestra realidad, el cerebro. Si el tiempo, tal como lo describen la relatividad y la física cuántica, no es una corriente fundamental del universo, sino una propiedad emergente y relacional, entonces el misterio de su existencia da un giro y se enfoca en nosotros. Si el tiempo es una construcción que depende de un observador, entonces el mecanismo de ese observador, el cerebro humano, se convierte en la pieza final y más crucial del rompecabezas. El viaje para entender el tiempo nos saca de las profundidades del cosmos y nos sumerge en el universo de 3 libras que cada uno de nosotros lleva dentro de la cabeza. La neurociencia de las últimas décadas ha revelado una verdad asombrosa. El cerebro no es un receptor pasivo de una corriente temporal externa. El cerebro es un participante activo. Es una máquina del tiempo que, a través de una compleja sinfonía de ritmos biológicos, redes neuronales y fluctuaciones químicas, genera activamente nuestra rica, personal y, en última instancia, subjetiva experiencia del paso del tiempo. La base de nuestra relación con el tiempo es biológica. En lo profundo del hipotálamo, justo encima del quiasma óptico donde se cruzan los nervios de los ojos, se encuentra una diminuta estructura llamada el núcleo supraquiasmático. Este grupo de unas 20.000 neuronas actúa como el reloj maestro del cuerpo. Recibe información directa de la luz que entra por nuestros ojos, lo que le permite sincronizarse con el ciclo de día y noche del planeta. A partir de esta señal, este reloj central orquesta una cascada de ritmos biológicos a lo largo de un periodo de aproximadamente 24 horas, conocidos como ritmos circadianos. Gobierna nuestro ciclo de sueño y vigilia, la liberación de hormonas como el cortisol y la melatonina, la temperatura corporal y el metabolismo. Este marcapasos biológico nos ancla a la temporalidad a gran escala del mundo, creando el ritmo fundamental del día y la noche. Sin embargo, este reloj maestro no explica cómo percibimos duraciones mucho más cortas: el segundo, el minuto, la hora. La investigación neurocientífica ha demostrado que no existe un único centro del tiempo en el cerebro que se encargue de esta tarea. La percepción del tiempo es una función distribuida, una red de diferentes relojes internos que trabajan en conjunto. El cerebelo, una estructura en la parte posterior del cerebro crucial para la coordinación y el movimiento,
parece estar implicado en la temporización de intervalos muy cortos, del orden de milisegundos. Es el reloj que nos permite realizar movimientos fluidos y precisos. Para intervalos más largos, de segundos a minutos, los ganglios basales, un grupo de núcleos profundos implicados en el control del movimiento y el aprendizaje de hábitos, juegan un papel fundamental. Se cree que actúan como una especie de cronómetro interno, midiendo la duración de los eventos y ayudándonos a anticipar cuándo ocurrirá algo. Pero quizás la revelación más fascinante es cómo nuestro estado interno puede deformar esta percepción del tiempo. Nuestra experiencia del tiempo no es constante, es elástica, y esta elasticidad parece estar regulada por la química de nuestro cerebro, en particular por el neurotransmisor dopamina. La dopamina está asociada con la motivación, la recompensa y la atención. La teoría principal sugiere que la dopamina controla la velocidad de nuestro reloj interno. Cuando estamos en un estado de alta excitación, atención o disfrutando de una experiencia nueva y gratificante, los niveles de dopamina aumentan. Esto parece acelerar el ritmo de nuestro cronómetro interno. Cuando el reloj interno corre más rápido, registra más eventos o tics en un periodo de tiempo objetivo. Como resultado, el tiempo externo parece transcurrir más lentamente. Esta es la razón por la que un momento de peligro extremo, un accidente automovilístico o un susto repentino, a menudo se recuerda como si hubiera ocurrido a cámara lenta. El cerebro inundado de neuroquímicos acelera su procesamiento y el mundo exterior parece ralentizarse. Lo contrario ocurre cuando estamos aburridos, realizando una tarea monótona o en un estado de baja estimulación. Los niveles de dopamina son más bajos y nuestro reloj interno se ralentiza. Registra menos tics por cada segundo que pasa en el mundo real. Como resultado, el tiempo externo parece acelerarse y volar. La frase "el tiempo vuela cuando te diviertes" es, neurológicamente hablando, incorrecta. Es cuando estamos inmersos en una actividad placentera y desafiante que nuestro reloj interno se acelera, haciendo que el tiempo parezca pasar más lento y que la experiencia se sienta más rica y densa. El tiempo realmente vuela cuando estamos aburridos o funcionando en piloto automático. Finalmente, nuestra concepción de una línea temporal coherente, con un pasado, un presente y un futuro, está íntimamente ligada a la función de la memoria. El pasado, para el cerebro, no es un lugar real. Es un acto de reconstrucción. Es un patrón de conexiones neuronales, fortalecidas por la experiencia, que se reactiva en el presente para crear una simulación de un evento que ya no existe. El cerebro humano es una máquina de crear narrativas. Toma estos recuerdos fragmentados y los ordena en una secuencia lógica y causal, creando la poderosa ilusión de una historia lineal, de un yo que ha viajado a través de una serie de eventos para llegar al momento presente. La densidad de los recuerdos también afecta a nuestra percepción retrospectiva del tiempo. Es por eso que los veranos de la infancia parecían durar una eternidad. Cada día estaba lleno de nuevas experiencias que el cerebro codificaba como recuerdos distintos. En cambio, un año de trabajo rutinario en la edad adulta puede parecer que ha pasado en un instante, porque contiene muy pocas experiencias nuevas que lo dividan en momentos memorables. Así, el cerebro no mide el tiempo, lo crea. Utiliza una combinación de relojes biológicos para los grandes ciclos, redes neuronales distribuidas para los intervalos cortos y un sistema químico elástico que deforma la duración según nuestro estado emocional y de atención. Pero si el pasado es una reconstrucción y la duración es subjetiva, ¿qué pasa con el momento presente? ¿Qué es el ahora que sentimos tan vívidamente? Como veremos, la neurociencia tiene una respuesta aún más sorprendente para esa pregunta. El viaje a través de la neurociencia ha revelado que nuestra experiencia del tiempo es profundamente personal y maleable. El cerebro, a través de sus ritmos biológicos y su compleja química, estira y comprime la duración de los momentos, y a través de la memoria, reconstruye el pasado para darle un sentido narrativo a nuestra existencia. Pero ¿qué hay del pilar central de nuestra conciencia, el ahora? El momento presente se siente como la única cosa real, un punto de luz nítido e instantáneo que se mueve a través de la oscuridad del pasado y el futuro.
Es el escenario donde se desarrolla la vida. Sin embargo, la investigación neurocientífica de las últimas décadas ha revelado el secreto final y quizás más desconcertante sobre nuestra percepción temporal. El ahora que experimentamos es también una construcción. No es una ventana instantánea a la realidad. Es una película que el cerebro nos proyecta con un ligero pero inescapable retraso. Para entender por qué, primero es necesario reconocer un problema fundamental al que se enfrenta el cerebro. La realidad no le llega en un paquete ordenado. La información sobre el mundo exterior nos bombardea a través de nuestros diferentes sentidos, y cada uno de estos canales de información opera a velocidades muy diferentes. Pensemos en un evento simple, como aplaudir frente a nuestra cara. Percibimos que la imagen de las manos que se tocan, el sonido del aplauso y la sensación del impacto en nuestras palmas ocurren exactamente en el mismo instante. Es un único y unificado evento en el ahora. Pero para el cerebro la historia es mucho más complicada. La información táctil viaja rápidamente a través de los nervios desde las manos hasta el cerebro. La información auditiva viaja a la velocidad del sonido hasta nuestros oídos, donde se convierte en señales nerviosas. La información visual viaja a la velocidad de la luz hasta nuestros ojos, pero el proceso de convertir esa luz en una imagen coherente y significativa por parte de la corteza visual es, sorprendentemente, el proceso neuronal más lento de los tres. Esto significa que los datos brutos del evento del aplauso llegan al cerebro de forma asíncrona. La señal del tacto llega primero, seguida por la del sonido y finalmente, la imagen visual completamente procesada está disponible. Si el cerebro nos presentara esta información en tiempo real, a medida que llega, nuestra percepción de la realidad sería un caos fragmentado. Percibiríamos el tacto de nuestras manos. Unos milisegundos después, oiríamos el sonido. Y aún más tarde, veríamos la imagen del aplauso. Sería imposible interactuar con el mundo. Atrapar una pelota, mantener una conversación o simplemente caminar requeriría un esfuerzo cognitivo inmenso para intentar sincronizar un flujo de datos constantemente desfasado. Entonces, ¿cómo resuelve el cerebro este problema? Lo hace de una manera ingeniosa y completamente contraintuitiva. No nos presenta la realidad en tiempo real. Actúa como un meticuloso editor de cine. En lugar de transmitir en directo, graba. El cerebro recopila toda la información sensorial que llega dentro de una pequeña ventana de tiempo, que los estudios estiman en alrededor de 80 a 100 milisegundos. Durante esta ventana simplemente recoge los datos del tacto, el oído y la vista. Luego, espera a que el canal de información más lento, generalmente la visión, termine de procesar su señal. Una vez que toda la película y las pistas de audio y efectos están disponibles, el cerebro las sincroniza. Ajusta la temporalidad de los eventos, retrasando las señales que llegaron primero para que coincidan con la que llegó al final. Solo cuando ha creado una única y coherente escena audiovisual y táctil, la presenta a nuestra conciencia. La implicación de este proceso es profunda y inescapable. Siempre estamos viviendo ligeramente en el pasado. El ahora que experimentamos no es el ahora real y objetivo. Es una reconstrucción neurológica de lo que sucedió en los últimos 80 a 100 milisegundos. Nuestra conciencia va a la zaga de la realidad. Somos como la audiencia de un programa de televisión que se emite con un ligero retraso para permitir la censura, excepto que en nuestro caso, el retraso es para permitir la coherencia. Este fenómeno ha sido demostrado en numerosos experimentos. En la famosa ilusión del flash lag, un objeto en movimiento parece estar por delante de un flash de luz que ocurre exactamente en la misma posición, porque el cerebro extrapola el movimiento del objeto para compensar el retraso en el procesamiento. Los experimentos del neurocientífico Benjamin Libet en la década de los 80 llevaron esta idea a un territorio aún más extraño en relación con el libre albedrío. Sus experimentos mostraron que la actividad cerebral asociada con la preparación de un movimiento voluntario, como flexionar un dedo, comenzaba varios cientos de milisegundos antes de que la persona fuera consciente de haber tomado la decisión de moverlo. La decisión consciente de actuar parece ser una de las últimas cosas que ocurren en la cadena de eventos.
una especie de informe de prensa sobre una acción que el cerebro ya ha puesto en marcha. La razón por la que el cerebro ha evolucionado para crear esta ilusión es la supervivencia. Un mundo coherente, aunque esté ligeramente retrasado, es mucho más útil y predecible que un mundo caótico en tiempo real. Este presente editado es la interfaz de usuario que el cerebro ha diseñado para que podamos interactuar con la realidad de una manera eficaz. Es una simulación, pero una simulación increíblemente útil. Así, la deconstrucción de nuestra experiencia temporal está completa. El pasado es una reconstrucción de la memoria. La duración de los momentos es una creación subjetiva de la química cerebral. Y el presente, el propio escenario de la conciencia, es una retransmisión en diferido. Toda nuestra percepción del tiempo, desde los eones hasta los milisegundos, es un producto de nuestra neurología. Ahora, la pregunta final y unificadora emerge. Hemos visto que la flecha del tiempo en el universo parece estar dictada por la ley de la entropía. Y hemos visto que nuestro cerebro construye una flecha del tiempo interna. ¿Están conectadas? El viaje a través de la física y la neurociencia nos ha dejado con dos flechas del tiempo, distintas pero igualmente poderosas. Por un lado, está la flecha termodinámica del tiempo, nacida de la segunda ley de la termodinámica. Es una flecha estadística impersonal y universal, que dicta que el desorden o la entropía del cosmos en su conjunto siempre debe aumentar. El universo como un todo se mueve inexorablemente desde un pasado de bajo desorden hacia un futuro de máximo desorden. Por otro lado, está la flecha psicológica del tiempo, la experiencia interna y subjetiva que define nuestra conciencia. Es la sensación de que el tiempo fluye en una dirección, la capacidad de recordar el pasado y la incapacidad de recordar el futuro. Durante mucho tiempo estas dos flechas se estudiaron en campos separados de la ciencia. Parecía una coincidencia que ambas apuntaran en la misma dirección. Sin embargo, la física moderna sugiere que esto no es una coincidencia en absoluto. La flecha psicológica no es independiente, es una consecuencia directa y un reflejo de la flecha termodinámica. Para entender esta conexión profunda, es necesario considerar el cerebro no como una mente abstracta, sino como lo que es, un sistema físico. Es una máquina biológica, increíblemente compleja, pero sujeta a las mismas leyes de la física que gobiernan una estrella, un motor de combustión o un vaso de agua. Y la actividad más fundamental que define nuestra flecha psicológica del tiempo es el acto de formar un recuerdo. El pasado, para nosotros, es aquello que podemos recordar. El futuro es aquello que no podemos. Por lo tanto, si la formación de recuerdos está, de alguna manera, forzada a ocurrir en la dirección del aumento de la entropía, entonces nuestra percepción del tiempo estaría irrevocablemente atada a la flecha termodinámica del universo. A primera vista, la creación de un recuerdo parece violar la segunda ley. Una memoria es una estructura de información altamente ordenada en el cerebro. Es un patrón específico de conexiones neuronales y de estados químicos. Crear orden a partir del caos de las señales sensoriales parece ser un proceso que disminuye la entropía, no que la aumenta. Y de hecho, a nivel local, dentro de la red neuronal específica que almacena el recuerdo, es exactamente lo que ocurre. Pero la segunda ley de la termodinámica se aplica al sistema en su totalidad, no solo a una de sus partes. El cerebro no es un sistema aislado. Para realizar la increíblemente compleja tarea de crear un recuerdo, necesita consumir energía. Este proceso es muy costoso en términos energéticos. El cerebro, que solo representa alrededor del 2% de la masa corporal de un adulto, consume un 20% de su energía total. Para pensar, sentir y, sobre todo, para recordar, las neuronas deben trabajar, disparando señales eléctricas y liberando neurotransmisores. Todo este trabajo requiere combustible, que se obtiene del metabolismo de la glucosa, y como cualquier motor, el cerebro es ineficiente. Al realizar el trabajo de crear la pequeña y ordenada estructura de un recuerdo, el cerebro genera una cantidad mucho mayor de desorden en forma de calor residual. Este calor se disipa desde nuestra cabeza hacia el entorno, aumentando la temperatura y el movimiento caótico de las moléculas de aire que nos rodean.
Este aumento del desorden en el entorno es un incremento de entropía. Aquí reside la clave de la conexión. La pequeña disminución de entropía necesaria para crear el orden de un recuerdo se paga con un precio termodinámico mucho mayor. Un aumento significativamente más grande de la entropía del universo en su conjunto. Según las leyes de la física, este proceso solo puede ocurrir en una dirección. Un sistema solo puede pasar de un estado a otro si el estado final tiene una entropía total mayor que el estado inicial. Esto significa que los recuerdos solo pueden formarse en la dirección en la que la entropía universal aumenta. La flecha psicológica del tiempo es esclava de la flecha termodinámica. No podemos recordar el futuro porque el futuro es un estado de mayor entropía, y el proceso físico de crear un recuerdo sobre él, un proceso que a su vez debe aumentar aún más la entropía total, aún no ha tenido lugar. Desde esta perspectiva, la mente humana puede ser vista como un mecanismo que ha evolucionado para crear un mapa ordenado, nuestros recuerdos, de un territorio que se está volviendo cada vez más desordenado, el universo. El pasado es simplemente el conjunto de eventos del universo de baja entropía, de los cuales es termodinámicamente posible crear un registro. El futuro es el conjunto de eventos de mayor entropía de los cuales aún no se puede crear un registro. Nuestra sensación de un flujo del tiempo es la manifestación consciente de este proceso continuo de grabación. Esta idea también explica por qué la existencia misma de la memoria y la vida depende del estado inicial del universo. La única razón por la que el tiempo parece tener una dirección, y la única razón por la que sistemas complejos como los cerebros pueden existir, es porque el universo comenzó en un estado de entropía increíblemente bajo y especial. Este orden inicial proporcionó el gradiente termodinámico necesario para que la complejidad emergiera. La vida y la conciencia son como remolinos en un río que fluye cuesta abajo. Son patrones de orden local y temporal que se forman y se mantienen a expensas de aumentar el desorden general del río a medida que éste fluye hacia el mar de la máxima entropía. Por lo tanto, la flecha del tiempo en nuestra mente no es una invención arbitraria de nuestra psicología. Es un reflejo directo de las leyes más fundamentales de la energía y la información, que operan en un cosmos que tuvo un principio muy ordenado. Nuestra experiencia más íntima del tiempo está ligada al eco del Big Bang. Con esta conexión establecida, la deconstrucción de nuestra experiencia temporal está casi completa. Ahora podemos volver a las ideas del universo bloque y a nuestro pasado y futuro, pero armados con una nueva comprensión de por qué los percibimos de la manera en que lo hacemos. El viaje a través de la física del cosmos y la neurología de la conciencia nos ha devuelto al punto de partida, pero con una comprensión radicalmente nueva. La conclusión de que nuestra percepción del tiempo es una construcción, una narrativa creada por el cerebro y dirigida por la flecha de la entropía, nos obliga a mirar de nuevo la idea más profunda de la relatividad. El universo bloque ya no es un concepto puramente abstracto o matemático. Armados con el conocimiento de por qué experimentamos el tiempo como un flujo, ahora podemos reinterpretar la verdadera naturaleza de nuestro pasado y nuestro futuro. Si el flujo es una ilusión, entonces la forma en que nos relacionamos con lo que ha sido y lo que será debe cambiar fundamentalmente. Comencemos por revisitar el pasado. En nuestra experiencia humana, el pasado es un reino de fantasmas. Es un territorio que ya no existe, accesible solo a través del frágil e imperfecto mecanismo de la memoria. Sentimos nostalgia por momentos que se han desvanecido para siempre, como el humo. Sentimos arrepentimiento por acciones y palabras que no se pueden deshacer, porque el escenario en el que ocurrieron ha sido desmantelado. El duelo por la pérdida de un ser querido se basa en la creencia de su aniquilación, de que su existencia ha cesado. El pasado, en nuestra visión intuitiva, es sinónimo de ausencia, pero la visión que ofrece la física es profundamente diferente. En el modelo del universo bloque, el pasado no se ha ido, no ha sido destruido. Es una región tan real y físicamente existente en el tejido del espacio-tiempo como la ciudad en la que te encuentras ahora mismo. El año de tu nacimiento, un día específico de tu infancia,
Una conversación importante de hace una década. Todos estos eventos son coordenadas fijas en el mapa de 4 dimensiones de la realidad. Entonces, si el pasado existe, ¿por qué no podemos volver a él? La respuesta no es que el camino esté cerrado, sino que nuestra biología y las leyes de la física nos prohíben dar la vuelta. Como se vio en el bloque anterior, la flecha psicológica del tiempo está inextricablemente ligada a la flecha termodinámica. Los procesos de la vida, y en particular la formación de recuerdos, son procesos que aumentan la entropía del universo. Para que un cerebro pueda grabar la información de un evento, debe consumir energía y disipar calor, un proceso termodinámicamente irreversible. Viajar hacia el pasado significaría revertir este proceso. Significaría que los recuerdos se borraran en lugar de formarse, que el calor fluyera de los objetos fríos a los calientes, que los huevos rotos se reensamblaran. Sería un viaje contra la corriente abrumadora de la probabilidad estadística, una hazaña tan improbable que es, en la práctica, imposible. No podemos volver al pasado no porque haya dejado de existir, sino porque estamos biológicamente obligados a movernos en la dirección del aumento del desorden. Esta perspectiva, aunque extraña, puede ofrecer una serenidad profunda. Sugiere que nada bueno que haya ocurrido se ha perdido realmente. Cada momento de alegría, cada acto de bondad, cada experiencia compartida, es una característica permanente y eterna de la estructura de la realidad. El dolor de la pérdida, desde este punto de vista, no es el dolor de la aniquilación, sino el dolor de la separación a través de una dimensión, el tiempo, que nuestra constitución física solo nos permite recorrer en una dirección. Ahora, apliquemos la misma lógica al futuro. En nuestra visión tradicional, el futuro es un territorio de posibilidades infinitas, un libro con las páginas en blanco que escribimos con nuestras decisiones. Nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestras ambiciones se proyectan sobre este lienzo de potencialidad. El futuro es, por definición, lo que aún no existe. El universo bloque, sin embargo, sostiene que el futuro no está por escribir. Al igual que el pasado, es una región del espacio-tiempo que ya existe. Todos los eventos que compondrán el resto de tu vida ya están ahí, como ciudades lejanas en un mapa que aún no has visitado. La razón por la que no podemos conocer el futuro es la misma por la que no podemos volver al pasado: la flecha de la entropía. Conocer el futuro sería, en esencia, tener un recuerdo de él. Pero como ya se ha establecido, el acto físico de formar un recuerdo solo puede ocurrir en la dirección del aumento de la entropía, registrando eventos que ya han sucedido. No podemos tener una memoria de un estado de mayor entropía del universo. La incertidumbre que sentimos sobre el futuro, por lo tanto, no es una propiedad del futuro en sí mismo, sino una propiedad de nuestro conocimiento. No es que el futuro sea indeterminado, es que nos es epistemológicamente inaccesible. Esta idea puede parecer que anula el libre albedrío, como se exploró anteriormente, pero también puede ser vista como una liberación. Nos libera de la carga de crear el futuro a cada instante y nos invita, en cambio, a la experiencia de descubrirlo momento a momento. Nuestra vida no es una lucha por escribir una historia, sino un viaje de lectura de un libro que ya está completo. Así, nuestra existencia adquiere una nueva forma. No es un viaje fugaz por un río que fluye hacia el olvido. Es un camino completo, una trayectoria entera, tallada en el paisaje eterno del espacio-tiempo. Nuestra conciencia es el viajero que recorre este camino. El viajero puede ver el tramo que ha dejado atrás a través del brumoso lente de la memoria, pero tiene prohibido darse la vuelta, y una niebla le impide ver el camino que tiene por delante. Está obligado a caminar siempre hacia adelante por las reglas de la termodinámica. Pero el camino entero, de principio a fin, existe. Con esta nueva comprensión, ahora podemos examinar el impacto emocional que tiene nuestra visión intuitiva, pero físicamente incorrecta, del tiempo. El viaje a través de la física y la neurociencia nos ha llevado a una conclusión radical. Nuestra experiencia del tiempo es una construcción, una elaborada ilusión tejida por nuestro cerebro para dar sentido a un universo que, en su nivel más fundamental,
podría ser completamente atemporal. Esta revelación no es solo un ejercicio intelectual, tiene el poder de transformar nuestra comprensión de la condición humana. Gran parte de nuestro sufrimiento psicológico, la ansiedad, el arrepentimiento, el estrés, el miedo, está profundamente arraigado en nuestra percepción intuitiva del tiempo como un río implacable que fluye en una sola dirección. Al examinar estas ansiedades a través de la lente de la física moderna, se abre la posibilidad de una perspectiva más serena. Nuestra concepción más básica del tiempo es la de un recurso finito que se escapa constantemente. El ahora es un punto infinitesimalmente pequeño, un instante fugaz que se desvanece en el pasado en el mismo momento en que lo experimentamos. Esta creencia en un presente evanescente es una fuente fundamental de estrés. Genera una presión cultural y personal para aprovechar el momento, para vivir el presente al máximo, antes de que desaparezca para siempre. Esta lucha por aferrarse a algo que, por definición, no se puede retener, nos condena a una sensación perpetua de pérdida y de que la vida se nos está pasando. Nos preocupamos por el futuro o rumiamos sobre el pasado, y cuando intentamos forzarnos a estar presentes, lo hacemos con la ansiedad de que ese presente se va a evaporar. La perspectiva del universo bloque ofrece una alternativa radicalmente diferente. Si todos los momentos existen simultáneamente como coordenadas en el espacio-tiempo, entonces el presente no es un punto que se desvanece. Es una localización. Es un paisaje permanente. Esta idea nos invita a cambiar el enfoque. En lugar de intentar desesperadamente atrapar un momento fugaz, podemos simplemente habitar un lugar eterno. La presión de no desperdiciar el tiempo se disuelve, porque el tiempo no se puede desperdiciar si no se gasta. Cada momento de nuestra vida, desde esta visión, es una característica permanente de la realidad. Esto permite una forma de atención plena más profunda, una en la que el presente se experimenta no por su fugacidad, sino por su eternidad. De manera similar, nuestra relación con el pasado irrevocable es una fuente de inmenso dolor. El arrepentimiento y la culpa surgen de la creencia de que hemos cometido errores en un tiempo que se ha ido para siempre, dejando una mancha indeleble en una historia que no se puede reescribir. Rumiamos sobre decisiones pasadas, imaginando caminos alternativos, un ejercicio doloroso porque creemos que la puerta a esas alternativas se ha cerrado para siempre. El pasado se convierte en una tierra de fantasmas, un lugar de oportunidades perdidas al que nunca podremos volver. La física, de nuevo, ofrece un marco para la serenidad. En el universo bloque, el pasado no es un fantasma, es un territorio real y existente. Un error cometido no es una mancha en una historia perdida, sino una característica fija en un paisaje real. Si bien esto no elimina la responsabilidad de nuestras acciones, sí puede cambiar la naturaleza del arrepentimiento. En lugar de luchar contra un pasado que se ha ido, la nueva perspectiva nos invita a la aceptación de un pasado que es. El sufrimiento no proviene del evento en sí, que simplemente existe en sus coordenadas, sino de nuestra lucha contra su permanencia. Aceptar que el pasado es una parte inmutable de la escultura de 4 dimensiones de nuestra vida puede ser el primer paso para dejar de luchar contra él. Finalmente, la fuente más grande de ansiedad es nuestra relación con el futuro incierto. Nuestra visión del futuro como un vacío no escrito nos impone una carga inmensa. Sentimos la responsabilidad de tomar las decisiones correctas para navegar por esta niebla de posibilidades y construir un buen futuro, evitando al mismo tiempo un número infinito de resultados negativos. Esta presión por controlar lo incontrolable y predecir lo impredecible es la raíz de la ansiedad y la preocupación. Este miedo se magnifica hasta su forma definitiva en el miedo a la muerte, el final de nuestro tiempo, el momento en que el río nos arrastra hacia la nada. La perspectiva de un universo atemporal transforma esta ansiedad. Si el futuro ya existe como parte del bloque del espacio-tiempo, entonces la carga de crearlo desaparece. La vida deja de ser una tarea estresante de pavimentar un camino hacia lo desconocido y se convierte en un viaje de descubrimiento de un camino que ya existe.
La ansiedad por la incertidumbre se reemplaza por la curiosidad de la exploración. Y la muerte, en este contexto, deja de ser la aniquilación para convertirse en el punto final de un patrón finito pero completo y eterno. Una vida no se pierde con la muerte, simplemente se completa. Su forma entera, desde el nacimiento hasta la muerte, queda grabada para siempre en el tejido de la realidad. El valor de una vida no reside en su duración, sino en la totalidad de su patrón existente. Aunque estamos biológicamente programados para experimentar el tiempo como un flujo, comprender que la realidad fundamental puede ser muy diferente nos proporciona una herramienta intelectual poderosa. Nos permite dar un paso atrás de nuestras ansiedades más profundas y reconocer su origen. Una percepción intuitiva que, aunque útil para la supervivencia, puede no ser un reflejo fiel de la naturaleza última del cosmos. Tu viaje a través de la naturaleza del tiempo llega a su fin. Has comenzado en el mundo familiar de la intuición, donde el tiempo era un río universal que fluía para todos por igual. Has viajado a bordo de los trenes de luz de Einstein para descubrir que ese río es una ilusión y que el tiempo es personal, elástico y está inseparablemente unido al espacio. Has descendido al vertiginoso abismo del mundo cuántico, donde el propio concepto del tiempo se desmorona y desaparece de las ecuaciones que describen la realidad fundamental. Y finalmente, has girado la mirada hacia adentro, explorando el universo de 3 libras que se encuentra entre tus oídos, para descubrir que tu propio cerebro es el maestro arquitecto de la realidad temporal que experimentas a cada instante. Ahora, al final de este recorrido, es el momento de desvelar el secreto prometido. El secreto que la física cuántica oculta no es una conspiración ni una verdad guardada bajo llave por unos pocos elegidos. Es un secreto que la propia naturaleza del universo esconde a simple vista, velado por la misma estructura de nuestra conciencia. El secreto es este: la sensación del paso del tiempo, el flujo que define tu vida, es la historia que tu cerebro se cuenta a sí mismo para poder darle sentido a un universo que es, en su nivel más fundamental, estático y atemporal. Tu experiencia del ahora es una reconstrucción del pasado inmediato. Tu recuerdo del ayer es una simulación neurológica. Y tu anticipación del mañana es una proyección de esa misma maquinaria. Toda tu línea de tiempo subjetiva es una interfaz de usuario, una herramienta de supervivencia increíblemente sofisticada que ha evolucionado no para mostrarte la realidad tal como es, sino para presentártela de una forma que te permita navegarla. Vives dentro de una narrativa, y esa narrativa es el tiempo. Pero la física sugiere que el libro en el que está escrita tu historia ya está completo. Tu vida no es un río que fluye hacia el olvido, sino una escultura permanente en el paisaje de 4 dimensiones del espacio-tiempo. ¿Qué haces con este conocimiento? ¿Invalida tu experiencia? ¿Hace que tus alegrías, tus penas, tus decisiones y tus amores carezcan de sentido? La respuesta es no. Ambas realidades pueden ser ciertas en sus propios términos. La experiencia subjetiva del tiempo es real para ti. Es el único modo de realidad que tu conciencia puede habitar. Los sentimientos son reales. Las decisiones se sienten reales. El amor es real. La pérdida es real. Negar la validez de tu propia experiencia consciente sería inútil. Sin embargo, la comprensión de la realidad física subyacente puede ofrecerte un nuevo contexto, un marco más amplio y sereno en el que situar esa experiencia. Saber que el océano es una vasta masa de agua no le quita la belleza a las olas individuales que rompen en la orilla. De la misma manera, saber que el universo es un bloque atemporal no le quita el significado a los momentos individuales que componen tu vida. Esta nueva perspectiva te ofrece una invitación. Te invita a mirar tu pasado no como un territorio perdido de fantasmas y oportunidades desvanecidas, sino como una parte permanente de lo que eres, un paisaje que existe y que te ha formado. Te invita a la aceptación por encima del arrepentimiento, a comprender que cada paso de tu camino, incluso los equivocados, son características inalterables del terreno que te hace ser quien eres.
te invita a mirar tu futuro no con la ansiedad de tener que construir un camino en un vacío incierto, sino con la curiosidad de descubrir un camino que ya existe. La carga de tener que tomar siempre la decisión correcta para evitar un futuro terrible se alivia, porque todos los futuros posibles dentro de tu línea de mundo ya están trazados. Tu tarea no es crear, sino experimentar. Y lo más importante, te invita a habitar el presente no con el pánico de intentar atrapar algo que se escapa, sino con la calma de estar en un lugar que es eterno. El ahora deja de ser una frontera fugaz entre un pasado perdido y un futuro temido. Se convierte simplemente en aquí, una coordenada real en el mapa de tu existencia. Así que, mientras te preparas para descansar, puedes dejar que esta idea se asiente. El universo no te está apurando. La realidad fundamental no fluye. El silencio entre las estrellas no es un vacío, sino una plenitud estática. Tu vida, con todos sus momentos, no es una vela que se consume. Es un patrón completo, intrincado y hermoso, tejido para siempre en el tapiz del espacio-tiempo. En esta realidad, nada de lo que ha sido bueno se pierde jamás. Y tú, como observador, eres la conciencia del universo despertando a su propia y extraña eternidad. En esa comprensión, en esa aceptación de tu lugar en este cosmos silencioso y atemporal, puedes encontrar una paz profunda.